Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios, ya es viernes. Vamos a comenzar con nuestra tercera lección de este curso Tiempos Finales. Qué bueno que están otra vez con nosotros. La paz de Cristo con todos ustedes. Gracias a Dios, ya estamos a día 6 de agosto, ya comenzando un nuevo mes. Y pues ya la tercera lección de este curso de Tiempos Finales que hemos titulado el día de hoy como en los días de Noé. Como en los días de Noé, ¿qué me importa? Vamos a ver por qué le pusimos el título a esta lección de esta manera. Hemos dado ya 2 cursos, el curso de Camino al Apocalipsis, el curso del libro del profeta Daniel. Les invitamos a que les den un repaso ahí en nuestras páginas de YouTube, de Facebook, ahí los pueden encontrar. Y queremos invitarles a que nos sigan acompañando en estos cursos. Ya es el tercero de Tiempos Finales y ya tenemos la tercera lección de esta noche, como en los días de Noé. Amén, ¿qué me importa? Gloria a Dios. Bueno, para esta lección de esta noche hemos tomado el pasaje de Mateo 24, versículos 37 al 39, que les voy a pedir que me acompañen ahí a buscar en sus Biblias. Mateo 24, 37 al 39, utilizamos la Reina Valera, básicamente, siempre en estos cursos, y en ocasiones tomamos algunos, cuando vemos que alguna escritura, alguna traducción nos puede apoyar en la interpretación, pues los utilizamos, pero básicamente utilizamos la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios. Si me quieren acompañar, vamos a Mateo 24, 37, dice así la palabra: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién dijo esto? Bueno, fue nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Queremos aprender de esta palabra profética, que es la más segura. Gracias que tu palabra nos guía, nos dirige, nos bendice, nos llena. Nos llenas de tu palabra, nos das entendimiento, nos llevas a toda la verdad. Gracias por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos nos des iluminación en esta palabra, entendimiento, y gracias porque tú eres nuestro Maestro. Tú eres nuestra guía, tú nos enseñas como un buen maestro. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos otra vez a todos. Dios los bendiga. La lección tercera de este curso, Tiempos Finales. El tema de esta lección es cómo Jesús comparó el tiempo previo a su retorno. Lo comparó con, previo a su retorno, hablando de su segunda venida, lo comparó con el tiempo en que Noé preparaba el arca de la salvación, previo a que Dios trajera o permitiera el diluvio sobre el mundo, sobre la tierra, para que pues a través de esta arca se salvara la humanidad, los que quisieran entrar en esta arca. Conocemos la historia y sabemos que en esa arca solamente entraron Noé, su esposa, su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y en total solamente se salvaron 8. 8 se salvaron de toda esa generación. Nadie más se salvó. ¿Por qué? Porque nadie escuchó el mensaje que traía Noé en ese momento al mundo. El mensaje de Noé
al mensaje de Noé, el mensaje de salvación, de que entraran a esa arca para salvarse. Nadie le creyó, y el mundo en ese momento todos continuaron con sus vidas normalmente. Dice ahí la palabra que no le creyeron, no les importó el mensaje de Noé, y continuaron como si nada fuera a pasar, como si, dice ahí la palabra que continuaron casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, viviendo sus vidas normales bajo pecado, porque dice que la maldad en ese tiempo se había incrementado terriblemente, y que por eso Dios había tomado la decisión de destruir a toda la raza humana. Pero dice la palabra que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y el mundo pues siguió sin arrepentirse, nadie le importó, ¿sí? Y no hicieron caso omiso de las advertencias de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo hace una comparación con ese tiempo, los asimila a los tiempos finales que estamos viviendo. Y ese es el tema de este día, de esta tercera lección, como en los días de Noé, como habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a iniciar con un muy breve resumen de nuestra lección anterior, la lección 2, que hablamos de los 120 jubileos. El tiempo ya está por concluir, o ya está por terminar. En la lección anterior estudiamos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 3, cómo Dios desde un principio decidió que no gobernaría para siempre al ser humano, al hombre, bajo pecado, bajo una naturaleza pecaminosa. Esa fue la decisión que Dios tomó desde un inicio. Dios decidió que no estaría juzgando ya sea como árbitro o como juez al hombre eternamente, sino que le puso un límite a ese trato con el hombre pecador. Dios no lo iba a estar defendiendo, ya sea en el tribunal, defendiéndolo o castigándolo, dependiendo, ¿verdad?, de qué decisión tomara el hombre. Dios no se le iba a pasar disputando eternamente con los hombres. Dios desde un inicio dijo, ya sabía que el hombre pecaría, y dijo, bueno, yo voy a tratar este tiempo. Un tiempo dio el Señor para tratar con el hombre. No se la pasaría eternamente en pleito con el hombre, peleando para siempre, sino que Dios le puso un límite al trato con el hombre pecador. Y en resumen, pues vimos que el tiempo máximo que Dios trataría con el hombre pecador sería de 120 jubileos. Esto contado desde el día que Adán pecó, Adán y Eva pecaron, cayeron en pecado porque eran una sola carne, que tomando en cuenta que cada jubileo en la palabra de Dios en la Biblia consta de 50 años, eso nos da un total de 6,000 años en los cuales Dios trataría con el hombre pecador. Ese sería el límite para tratar con el hombre bajo naturaleza caída o bajo naturaleza pecaminosa. Y eso lo declaró el Señor desde el libro de Génesis. Él nos informó cuánto tiempo tardaría en tratar con el hombre. Y este tiempo máximo de 6,000 años, que son 120 jubileos, como explicamos. Si quieren más detalle, pues vean la lección anterior. Si no la pudieron ver, pues vimos que ya estos 120 jubileos, 6,000 años, ya están próximos a cumplirse, por lo que el tiempo ya se está terminando. Ese tiempo que Dios decretó desde un inicio que trataría con el hombre pecador, ya está a punto de concluir. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo ya está próxima también a suceder, ya está a la puerta. Ese arrebatamiento, pues sabemos que es algo inminente, ya puede ser en cualquier momento, puede ser ahorita mismo, como dice la palabra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y pues puede ser hoy, mañana, pasado, pero ya es muy pronto. Ese es el punto importante a entender, que ya ese tiempo, esos 6,000 años están prontos
a concluir. Por lo tanto, el Señor ya viene por su iglesia en primer lugar y comenzarán esos 7 años de tribulación que están escritos en la Biblia previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el periodo de gracia que Dios dio al hombre de 6,000 años pues está por concluir. Estamos ya en la raya, estamos en el límite, gloria a Dios, y pues el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Ese es el resumen. Dijimos que vamos a hacer ahora resúmenes más cortos de las clases anteriores. Si quieren ver la clase anterior, pues pueden verla, gloria a Dios. Es la lección 2, pero hoy nos vamos a enfocar a la lección número 3, la lección número 3 que hemos titulado como en los días de Noé, ¿qué me importa? ¿Sí? Y para eso leímos el pasaje en el cual nuestro Señor Jesús, el famoso pasaje de Mateo 24 que leímos. En ese pasaje Jesús está hablando de los tiempos finales. Es un pasaje, es un capítulo, los capítulos 24 y 25 de Mateo son pasajes proféticos. Fue el último gran discurso de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos, donde contestó las preguntas, cuándo sería el tiempo de su retorno, de su venida, cuándo sucedería todo lo que el Señor estuvo hablando, y el Señor dio respuesta a sus discípulos y nos dejó esta gran enseñanza acerca de los tiempos finales. Y Jesús, como parte de este capítulo 24, nos habla de esos tiempos finales previos a su venida y los previos a su regreso, y Jesús los compara, los hace similares a los tiempos previos al diluvio, a los tiempos en que Noé construyó esa arca que Dios mismo le mandó, previos a ese diluvio. Dijo Jesús, esos tiempos serían similares. Entonces es muy impactante poder comprobar que estos tiempos finales, como nuestro Señor Jesús los profetizó, nos enseñó hace 2000 años, pues se va a repetir la misma historia tal como sucedió en los días de Noé. Entonces vamos a estar viendo a continuación, vamos a estar entendiendo cuál es esa similitud, por qué esa similitud que hizo nuestro Señor Jesús en esos dos tiempos diferentes. Entonces, de entrada, para poder entenderlo, pues nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo fueron los tiempos de Noé previos al diluvio? Amén, para poder contestar o ver o dar respuesta a esa similitud que nuestro Señor Jesús le dio. ¿Cómo fueron esos tiempos previos? ¿Cómo vivió Noé esos tiempos previos al juicio del diluvio con el cual el Señor destruyó el mundo en ese tiempo? Entonces, de entrada, vamos a ver que se estima que el diluvio universal, que sí sucedió, amén, aún hay registros, ¿verdad?, geológicos que nos hablan de una gran inundación en el mundo. Eso fue aproximadamente en el año 1600, después de que Adán salió del huerto, pecó. Aproximadamente estamos dando un estimado 1600 años después de Adán, o podemos decir que fue 2400 años antes de Cristo, o si lo llevamos a nuestros días, pues si le sumamos otros 2000 años después de Cristo, pues estaríamos hablando de 4400 años que fue este evento del diluvio sobre la tierra. Dice ahí la palabra, y se estima que Noé, al llamado de Dios, él se tardó aproximadamente 120 años en construir esa arca. De estos 120 años, pues por lo menos 100 años sí están descritos en la palabra de Dios. Ahí podemos notar que comenzó en cierta época y se terminó cuando tenía ya más adelante por lo menos 100 años más Noé, pero se estima que aproximadamente pudieron ser esos 120 años de construcción.
Ahora, esos 120 años concuerdan plenamente también con los 120 jubileos con que dijo Dios en Apocalipsis 6:3, perdón, en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3, que Dios estaría tratando con el hombre. O sea, ese número 120 es importante. Recordemos que el número 120 en la Biblia indica que es un límite extremo o es un máximo a llenar. Como ejemplo, pues hay varios ejemplos del 120 en la Biblia. En el día de Pentecostés dice que estaban reunidos 120 discípulos, que fueron los que comenzaron la iglesia de Cristo en la fiesta de Pentecostés, y así podemos encontrar este 120, pues ¿qué significa eso? 120 años en los cuales Noé estuvo construyendo esa arca. Noé esperó que el arca estuviera construida y Dios mismo esperó que esa arca estuviera terminada. Esa arca de salvación se tardó Noé en construirla 120 años, así como Dios se ha tardado 120 jubileos o 6,000 años, que equivalen a esos 6,000 años, tratando con el hombre pecador, esperando que el hombre pecador se arrepienta. Así esperó Dios a la generación de Noé, que se arrepintieran, pero repito, solamente Noé y su familia se salvaron. ¿Por qué? Porque no les importó el llamado que Dios les estaba haciendo. Entonces, después de esos 120 años que tardó la construcción del arca, Dios un día le habló con Noé y le dijo: el arca está lista, cierra la puerta, o más bien Dios mismo fue el que cerró esa puerta, gloria a Dios, y comenzó ese juicio del diluvio. Asimismo, después de los 120 jubileos que Dios estipuló para tratar con el hombre pecador, pues Dios traerá su juicio sobre el hombre en pecado que no se haya arrepentido. Esa es una de las similitudes con las que podemos entrar a esta nueva lección. Entonces, como quedó registrado en el libro del Génesis, de los capítulos 6 al capítulo 10, dice la palabra de Dios que la tierra estaba llena de violencia. Aún dice ahí mismo la palabra que Dios se lamentó de haber creado al hombre. Dice ahí que se compadeció, se entristeció de haber creado al hombre. La versión Reina Valera 60 dice que Dios se arrepintió, pero en estricto sentido, si nos vamos a la palabra original de esta palabra, lo que nos quiere decir es que a Dios le dolió mucho en su corazón haber creado al hombre y verlo en su actual situación, que era una situación de maldad continua, de violencia. Dice que la tierra estaba llena de violencia, llena de maldad, y por eso dice que a Dios le dolió en su corazón, se lamentó, se compadeció. Dios se entristeció al ver la condición del hombre, porque Dios no creó al hombre para que estuviera en esa condición de maldad. Esta violencia y esta maldad pues había sido generada desde el tiempo en que el hombre cayó ahí en el huerto del Edén. Su naturaleza se perdió en base a su desobediencia, al haber desobedecido a Dios en el huerto, haber comido de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que probaron tanto Eva como Adán. Fueron engañados, dice, por la serpiente, que sabemos que es la serpiente antigua, es Satanás, el adversario de Dios, el enemigo de Dios, este ángel o querubín caído, y que engañó al hombre y lo llevó en su misma rebeldía. Todo esto permitido por Dios mismo, para darnos una lección y para salvar al hombre que quisiera salvarse por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el hombre en ese momento
todavía no había venido Jesús al mundo, pero Dios decidió salvar al hombre que quisiera a través de un arca, y eso fue lo que Dios le ordenó a Noé que construyera. Pero repetimos, nadie más se salvó porque nadie más le importó el mensaje de Noé. De ahí dicen que Noé fue, como se salvó nada más su familia, dicen que Noé fue un excelente padre de familia, pero fue un pésimo evangelista. ¿Por qué? Porque nadie más se salvó más que su propia familia. Entonces, la tierra estaba llena de violencia. También tiene que ver esta violencia, esta maldad, como vamos a leer ahorita, tiene que ver mucho con la interacción de los ángeles caídos, que nosotros ahora ya conocemos como demonios, con los seres humanos, como está escrito ahí adelantito en Génesis 6:4, que les pido que me acompañen a leer ahí en sus Biblias. Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice ahí Génesis 6:4 que había gigantes, esa palabra gigantes se traduce como nefilines, en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta mezcla o una mezcla de los ángeles caídos al mezclarse con las mujeres, con mujeres humanas en este caso, fue lo que trajo como consecuencia el origen de los gigantes llamados también nefilines, gigantes que eran hombres deformes que llegaban a medir hasta 3-4 metros de altura, que dice la escritura más adelante, en la Biblia dice que tenían 6 dedos en cada mano, en cada pie, o sea, en total 6 por 4, 24 dedos, ¿verdad? Diferentes al hombre normal, ¿verdad? Que tenemos 5 dedos en cada mano y en cada pie, o sea, 20 en total. Bueno, pues ellos tenían 6 por 4, serían 24, ¿verdad? En total. O sea, que se habían hecho criaturas deformes, no conforme al diseño original de Dios, por esa unión que hubo entre esos ángeles caídos, y que dice que tomaron a las mujeres hermosas, las tomaron y engendraron estos hijos que fueron los nefilines. Entonces, al final, al igual que en los tiempos de Noé, en estos tiempos podemos ya también ver cómo la tierra está llena de violencia y de maldad. Esa es una de las primeras similitudes con las cuales Jesús habló de que serían tiempos similares. Dice, serían tiempos como en los tiempos de Noé. ¿Cuál es la primera similitud? Bueno, pues que la tierra está llena de violencia y de maldad. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, vemos cómo el hombre cada día se corrompe más, el ser humano cada día se ha vuelto más malvado, se ha vuelto más violento, el hombre sin tocarse el corazón de alguna forma, ¿verdad? Pues hace maldades terribles, puede matar, robar, engañar. Cada día el ser humano se ha vuelto más egoísta, más vanidoso, más engreído, más soberbio, más orgulloso, ¿sí? Cada día el hombre no va mejorando, al contrario, va de mal en peor. Y ese es el carácter descrito también en la Biblia de cómo serían los hombres al final de los tiempos: engreídos, orgullosos, vanagloriosos, amadores de sí mismos, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y esto pues por esa interacción demoníaca que cada día está creciendo más en estos tiempos. En los tiempos tal como sucedió en los tiempos de Noé, en estos tiempos finales se ha incrementado esa actividad demoníaca en el mundo. Los demonios están más activos que nunca. Estos ángeles caídos, demonios, están atacando más al ser humano.
como el apóstol Pablo nos advirtió ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, él escribió que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esa es la lucha del hombre, es una lucha espiritual. El hombre que no es espiritual, pues muchas veces no se da cuenta de esta lucha, está inmerso en esta lucha, está peleando, ha sido derrotado por el enemigo, y el único que puede abrirle los ojos en este sentido es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad. Entonces, esta interacción de los poderes demoníacos con el hombre en estos últimos tiempos se ha ido incrementando cada vez más en el mundo. Esto es con el hombre caído, y podemos ver cómo esta tendencia seguirá creciendo. Y esto también es el por qué la actividad demoníaca en el mundo se ha incrementado en estos últimos tiempos. Bueno, porque Satanás sabe que ya su tiempo está por cumplirse. Esos 6,000 años que el Señor decidió tratar con el hombre bajo pecado están ya a punto a concluir. Ya Satanás ya ha sido juzgado. Esto lo que está haciendo Satanás en el mundo son así como que patadas de ahogado, pero él ya fue derrotado hace 2,000 años en la cruz del Calvario. Pero tiene Dios un tiempo de juicio para Satanás y para el hombre mismo. O sea que aunque Satanás esté derrotado, pues todavía sigue influenciando al hombre bajo pecado, al hombre que no está bajo la sangre del Cordero, bajo la sangre de Cristo, la cual nos puede hacer libres. Amén. Entonces, este líder de los demonios, que se llama Satanás, el adversario de Dios, que Dios mismo lo reprenda, sabe muy bien que su tiempo se está por terminar. Él sabe que está derrotado, pero él no quiere irse sin pelear, sin seguir luchando. Él es vanidoso, vanaglorioso. Él quiere seguir influenciando a la humanidad, engañándola. Jesús dijo que él solo vino a robar, matar y destruir. Él no puede hacer absolutamente nada más. Él nomás roba, engaña y mata. Ese es su patrón de Satanás: robar, matar y destruir. Roba la bendición de Dios. Nos robó la bendición ahí Adán y Eva en el huerto del Edén. Mata, hace que el hombre muera bajo el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y al final, si el hombre no se llega a redimir delante de Dios por medio de la sangre de Cristo, pues va a destruir al hombre bajo pecado, no redimido. Va a ser destruido conjuntamente con él en el infierno, en el lago de fuego. Por eso es el engaño de Satanás. No tiene otra cosa. Él no va a vencer. Él lo sabe muy bien, pero sí quiere destruir al hombre. Es un ser lleno de odio, de maldad. Nos odia a la creación que hizo Dios con el hombre. Odia que el hombre, sí tuvimos la oportunidad de ser redimidos, aunque caímos bajo pecado. Dios estableció desde la fundación del mundo que vendría un Salvador, que daría a su Hijo Jesucristo como Salvador del hombre. Pero el Satanás, este querubín caído, y sus demonios no tuvieron salvación por el hecho de haber estado tan cerca de Dios y haberse revelado de esa forma. Dios no proveyó salvación para los ángeles, pero para nosotros, el hombre, el Señor sí proveyó la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él sabe que ya su tiempo se termina, y
pues él quiere seguir con su engaño. La palabra maldad, quiero que entendamos bien esta palabra, que viene ahí desde el libro de Génesis. Dice que el hombre estaba lleno de la tierra estaba llena de maldad y violencia. Esa palabra maldad viene del hebreo ra, así como se escucha ra, que significa algo malo, malvado, avaro, depravado. Todo esto tiene que ver con la maldad del hombre, depravado, destructor, difícil, duro, fastidioso, feo, en ese término de feo, feroz, impío, inicuo, injusto, maligno, pecador, perverso, terrible, alguien moralmente malo, alguien desagradable, no saludable. El corazón del hombre continuamente inclinado hacia la maldad, el hombre fracasado. Todo eso significa la palabra maldad en el hebreo. Vemos qué tan amplia es esta palabra maldad en el hebreo. El hebreo es un idioma muy extenso, muy rico, y una palabra tiene un significado muy, muy amplio. Toda esta palabra maldad tiene todos estos significados. Entonces, vemos cómo la maldad del hombre en los tiempos de Noé creció, y cómo está creciendo. Igualmente en estos tiempos finales, la maldad del hombre sigue creciendo y seguirá creciendo, porque aún nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, dice que por incrementarse tanto la maldad del hombre, el amor del hombre se iba a enfriar, y eso es lo que está pasando. El amor entre los hombres, el amor de Dios, el amor entre al prójimo, poco a poco ha ido en descenso, precisamente por el incremento de esta maldad. Y esa maldad seguirá creciendo en el mundo. Ahorita todavía estamos la iglesia de Cristo aquí en medio, en este mundo, pero una vez que seamos quitados, pues Satanás hará lo que él quiera en este mundo. Dios le permitirá durante 7 años hacer cosas terribles en el mundo, permitirá ese poder engañoso que dice ahí la palabra de Dios, que traerá el anticristo, el diablo al mundo, y el amor, dice, de muchos por el incremento de esa maldad se va todavía a enfriar más. O sea que imagínense cómo se va a poner el mundo en ese tiempo, en esos 7 años de tribulación, como dice la palabra de Dios. Entonces, otra gran similitud, y la principal similitud que Dios, que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia en el texto base que leímos ahí en Mateo 24, versículo 37, es que en el tiempo de Noé, anterior al diluvio, la mayoría de las personas no fueron entendidos del juicio que vendría sobre la tierra o sobre la humanidad en ese momento. ¿A causa de qué? Pues ya dijimos, a causa de la maldad y de la violencia, y que ellos quisieron y continuaron viviendo en esa maldad y no se arrepintieron. Los hombres, con toda normalidad, dice ahí la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, que los hombres siguieron comiendo, siguieron bebiendo, siguieron casándose. Esto es, vivieron la generación de Noé previa al diluvio, previa al juicio del diluvio, durante esos 120 años en los cuales Noé estuvo construyendo esa arca. Pues ellos vivieron con una total indiferencia, no escucharon la voz de Noé con respecto a que tenían que arrepentirse. Ellos quisieron seguir en su condición de maldad y no les importó el juicio que estaba ya decretado con ellos. No creyeron que Dios trajera ese juicio de diluvio sobre el mundo, que llovería 40 días, 40 noches, hasta que todo el mundo pereciere ahogado, menos los que estuvieran dentro del arca construida tanto por Noé
como por su familia. Entonces, tal y como sucede en nuestros días, a pesar de todas las señales que Dios nos está enviando en estos tiempos finales, el hombre no quiere responder, no le importa lo que Dios le está avisando, le está advirtiendo. No le importa al hombre, por ejemplo, los cumplimientos proféticos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene profecías cumplidas al 100%. Simplemente más de 300 profecías con respecto a la venida de Jesucristo como Salvador al mundo han sido confirmadas, están confirmadas en la palabra de Dios, pero al hombre no le interesa, no le importa. Hay advertencias de Dios en la actualidad que nos está enviando todos los días con señales en la tierra por medio de catástrofes de la naturaleza que prácticamente pues ya las estamos observando todos los días. Hay grandes inundaciones, terremotos, tornados, erupciones volcánicas, hay grandes incendios, calores sofocantes en el mundo. Esto como una etapa de principios de dolores, como Jesús mismo lo enseñó ahí en Mateo 24, pero el hombre no quiere entender. Dios todos los días nos está mandando estas señales. La misma tierra dice que está gimiendo de dolor, gime de dolor, como dice la palabra de Dios. Y los hombres, ¿qué hacen? Pues continúan sin arrepentirse, no quieren el trato con Dios, no quieren venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, por su orgullo no quieren acercarse al Redentor que se llama Jesucristo, no se arrepienten de sus pecados, quieren seguir en sus maldades, en sus pecados, no se quieren acercar a Dios, no se acercan al Señor. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 22, con respecto a cómo la tierra misma está gimiendo. Fíjense cómo la tierra misma gime, pero el hombre pecador no gime. ¿Por qué? Porque está engañado, porque está muerto espiritualmente. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, 22. Dice, porque sabemos que toda la creación, Romanos 8, 22, para los que nos quieran seguir ahí con sus Biblias, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Gloria a Dios. Dice toda la creación, no nada más la tierra, dice toda la creación está gimiendo y dice está con dolores de parto hasta nuestros días. Entonces, hoy en día estamos en un tiempo que Jesús llamó el principio de dolores. El principio de dolores tiene que ver con los dolores que siente una mujer cuando ya está próxima a dar a luz, una mujer embarazada que está próxima a dar a luz, pues dice que tiene una etapa de principio de dolores. Bueno, eso es lo que está viviendo la tierra en estos momentos. El mundo está viviendo una etapa de principio de dolores. Entonces, si en el mundo, con todas estas catástrofes que estamos viendo todos los días, donde hay muertos, desastres naturales, pues, ¿qué les puedo decir? Grandes incendios, grandes calamidades en el mundo. Si esto es principio de dolores, imagínense, pues cómo se va a poner más adelante esto, cómo va a ser el final. Si esto es el principio, pues imaginémonos cómo será el final. Amén. ¿Por qué? Porque todo está ya escrito en la palabra de Dios. Yo quiero confesarles que en mi caso, Edgar Pulido, al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo, al principio de mis años como cristiano, pues yo pensaba que con base a la palabra de Dios que yo estaba aprendiendo en ese momento, pues que cuando llegaran esos tiempos finales que hablaba la palabra de Dios, que nos alcanzaran los tiempos finales,
con todos estos cumplimientos proféticos que estamos viviendo ya en nuestros días, que nos habla la palabra de Dios, que nos habló nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, con todo lo que vendría al mundo, con todas esas catástrofes, engaño, tiempo de engaño, guerras, como dice Mateo 24, las señales de su venida serían con guerras, hambres, pestes, incremento de la maldad en el mundo. Pues yo me imaginaba, yo pensaba, creía que la mayoría de la gente al ver todo esto pues vendría corriendo a los pies de Cristo, se arrepentiría, correría a Dios buscando misericordia, buscando salvación, buscando cobertura, arrepintiéndose de sus pecados, ¿verdad? Las personas llenas de temor buscarían a Dios como nunca antes, se inclinarían, dejarían de inclinarse ante los ídolos y se empezarían a inclinar ante el Dios verdadero, ante el Dios creador verdadero y ante Dios Hijo, el Salvador enviado por el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Pero para mi desagradable sorpresa, ¿verdad? Que ha sido esto, pues todo lo contrario, porque el hombre no se ha arrepentido. Muy pocos son los que oyen, escuchan la palabra de Dios, muy pocos son los que deciden acercarse a Jesucristo, a recibir a Cristo como su Señor, su Salvador, a permitir que la sangre del Cordero de Jesús en la cruz del Calvario los limpie de sus pecados, como está escrito en la Biblia. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice, el que en Él cree ya ha sido perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que mientras tú no creas en Cristo Jesús como Salvador y camines con Él, tú permaneces en esa condenación. No has abierto tus ojos, no entiendes que viene un gran juicio de Dios sobre el mundo, así como la generación de Noé no entendió de los juicios de Dios, y hasta que llegó, se cerró la puerta del arca y dice que se llevó a todos. Así le va a suceder a muchos. Yo repito, pues ¿cuál fue mi gran sorpresa? Pues ver que la gente, al contrario, no le interesa, no le importa. Es más, la gente de esta última generación, a pesar de las señales en los cielos y en la tierra que habló nuestro Señor Jesús proféticamente hablando, pues a pesar de eso el hombre no se arrepiente, busca mucho menos a Dios que antes. O sea, esto pareciera contradictorio, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que el enemigo es astuto, es engañador, es mentiroso, quiere mantener al hombre lejos de Dios, y por medio de muchos engaños, estrategias engañosas, tiene engañado al hombre, tiene sometido al hombre, tiene al hombre bajo la esclavitud del pecado. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno, a menos que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador. Entonces, las personas en la actualidad se han vuelto todavía más indiferentes a la voz de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios, la gente se ha vuelto fría, son de un corazón duro, difícil, quieren continuar en sus maldades, en la vida carnal, en la vida bajo la carne. ¿Qué más? Pues que la gente quiere seguir sin buscar a Dios, quieren los beneficios de Dios, pero no quieren las responsabilidades, quieren que Dios los bendiga, pero sin el Dios que bendice. No sé si me estoy explicando. Es como cuando el hombre construyó la Torre de Babel, dice que quería que llegara al cielo, pero eso bajo sus ideas, bajo sus principios egoístas. Sin tener a Dios, querían la bendición
de Dios. Querían llegar al cielo, pero sin tener al Dios del cielo. Eso es algo muy contradictorio. Las personas quieren, sin arrepentirse de sus pecados, quieren seguir viviendo perdidamente, sin compromiso con Dios, sin comprometerse con Dios, inventan males nuevos cada día, mayor pecado, y así está escrito en la Biblia que sucedería. Mucha gente, aún los mismos cristianos, se autoengañan en estos días pensando que no, pues no, Dios no es tan malo, Dios no va a juzgar al mundo, todo se va, tarde que temprano todo se va a arreglar y Dios nos va a perdonar, aunque andemos nosotros en nuestros pecados, ¿verdad? El hombre dice, no, pues a pesar de lo que enseña la palabra de Dios, el hombre dice, no, pues Dios no juzga, Dios no creó el infierno, pues esa es una gran mentira, porque Dios ama a todos y va a perdonar a todos, hasta el mismo diablo, ¿verdad? Muchos piensan, hay doctrinas que dicen que hasta el mismo Satanás será perdonado al final, y o sea que el mundo en la actualidad y la iglesia en apostasía actualmente ha creado un nuevo evangelio, se ha hecho su propio evangelio, un evangelio que no va de acuerdo al evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, un evangelio que no va de acuerdo al evangelio de Cristo Jesús. Jesús fue muy claro, y cuando comenzó su ministerio, lo primero que Jesús dijo fueron dos cosas fundamentales: arrepentíos y creed en el evangelio. Esa palabra arrepentíos viene del griego metanoia, que quiere decir convertíos, dejar de ir hacia un lado y cambiar de rumbo. Eso significa la palabra arrepentíos, o sea, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer la maldad, de vivir en corrupción, moralmente mal, ¿sí? Espiritualmente mal, ¿sí? Separados de Dios. Dice arrepentidos y creer en el evangelio. Creer en el evangelio es creer en las buenas noticias que tenemos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, es un evangelio de salvación para el hombre pecador, siempre y cuando este hombre pecador se arrepienta y busque al Salvador, haga de Jesucristo su Señor y su Salvador, porque en ningún otro hay salvación, como dice la palabra, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, muchos, aún cristianos, pues aquí se autoengañan, creen en doctrinas de demonios, ¿verdad? Es una parte del engaño de estos tiempos finales. Hay doctrinas de demonios, aún religiones creadas por el hombre, fundamentadas por el mismo Satanás, que se han hecho doctrinas que no van de acuerdo al espíritu de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, en los tiempos de Noé, dice la palabra claramente que solamente la familia de Noé entendió los tiempos previos al juicio de Dios, y ellos trabajaron durante los 120 años, se esforzaron, terminaron el arca por orden de Dios, entraron al arca por la misma voz de Dios, y nomás se salvaron al final, nada más se salvaron Noé, su esposa, que curiosamente la palabra de Dios omite el nombre de ella. Esto pudiera ser haciendo una referencia en el Antiguo Testamento, ya que Dios tenía una esposa preparada para su Hijo Jesucristo, que era la iglesia, pero la tenía velada porque el Señor trabajó con esa estrategia. No reveló que trabajaría con una iglesia a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a partir del momento que su pueblo Israel rechazaría al Mesías Salvador. Dios tenía establecido un tiempo para levantar una asamblea de creyentes, que es la iglesia de Jesucristo, que somos la iglesia hoy de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó hace 2000 años y que también su tiempo
está a punto de concluir. Hemos concluido que también la iglesia solamente durará 2000 años, 40 jubileos, y esos 2000 años pues ya están muy próximos a terminar. Si quieren entender un poquito más este punto, vean la lección número 2 anterior que vimos acerca de 120 jubileos. El tiempo se termina. Entonces, solamente vemos que en la antigüedad se salvaron 8 personas. 8 personas se salvaron a entrar al arca, porque fueron entendidos del tiempo en que estaban viviendo. ¿Y qué hicieron? Obedecieron la palabra de Dios. Entonces, prácticamente en el tiempo de Noé, pues fue una mínima cantidad de personas que se salvaron de morir ahogadas. Todo el mundo de ese tiempo, toda esa generación murieron ahogados. Relativamente hablando, a pesar de que en los tiempos de Noé, la generación de Noé, la humanidad pues no era tan numerosa como es en estos tiempos finales, pues relativamente vemos que otro cumplimiento o otra similitud es que son pocos los que se salvan. Amén. Por ejemplo, yo considero que en los tiempos de Noé la población de la tierra pues habrá sido ya por mucho de aproximadamente unos 30 millones de habitantes tenía la tierra en ese tiempo, que comparándolos con los 8,000, con la población actual en el mundo, que está ya casi para llegar a los 8,000 millones de habitantes, pues era relativamente muy poca. Pero en realidad, en nuestros tiempos vemos que el incremento de la población a nivel mundial pues fue apenas a partir del siglo pasado, al siglo XX anterior, prácticamente fue que se exponenció, se multiplicó la humanidad sobre la tierra, que también es una señal de los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, otra similitud o de forma muy similar, actualmente en estos tiempos finales, relativamente hablando, son muy pocos, una minoría, los que se salvan, los que buscan la salvación a través de Cristo. Esto es, que se salvarán solo los que busquen a Dios de todo su corazón, como en los tiempos de Noé. Amén. Solamente dice que Noé halló gracia. Amén. Hoy estamos en un periodo de la gracia. El periodo de la gracia comenzó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y terminará ese tiempo de la gracia cuando Él regrese por su iglesia y regrese en su segunda venida. Ahí ese tiempo de la gracia va a concluir. Entonces, ¿quiénes se salvarán? Bueno, la minoría que busque a Dios de todo corazón, los que se arrepientan de todo corazón de sus pecados, los que empiecen a orar y a clamar a Dios, los que se metan bajo la gracia de Dios que se llama Jesucristo. Amén. El arca de la salvación el día de hoy se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ese es el arca de la salvación. Jesús tiene sus brazos abiertos para recibir a todo pecador que quiera arrepentirse. Amén. Gloria a Dios, pero esa es la condición. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Amén. Dios te ama, pero no ama el pecado que tú tienes, no ama esa transgresión, esa rebeldía, y el único que te puede limpiar de esa rebelión, el único que te puede transformar, amén, porque Dios respeta nuestro libre albedrío, pues es por medio de poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, aquellos que oren, que clamen a Dios, al Dios verdadero revelado en la palabra de Dios que es la Biblia, los que lean, estudien su palabra, los que escudriñen la palabra profética más segura que tenemos aquí, que es la palabra de Dios, la Biblia, los que hayan puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y los que son entendidos de estos tiempos que estamos viviendo, bueno, pues son los que reciben esa gracia, los que se meten a la gracia
bajo la gracia que Dios tiene para el hombre. Pero repito, esa gracia ya está a punto de concluir, esa gracia ya está a punto de terminar, por lo tanto tenemos que entrar en esa arca de la salvación que se llama Jesús. Esa es la invitación, amén. Por eso Jesús hizo el mismo, hizo esa similitud de los tiempos de Noé con los tiempos previos a su venida, o los tiempos finales previos a su segunda venida o a su segundo retorno. Y pues vemos que desafortunadamente son muy pocos los entendidos en estos tiempos finales. Jesús dijo, en un pasaje dijo que muchos son los llamados y muy pocos, dice, pero muy pocos los escogidos. Dios no quiere, el Padre no quiere que nadie se que nadie se pierda, pero ¿qué pasa? Pues que el hombre en su mayoría decide perderse. ¿Por qué? Porque no busca de Dios, no busca al Salvador, vive en la ignorancia, vive su vida normalmente en pecado, sin buscar a Dios de todo su corazón, sin buscar la salvación de Dios, sin meterse en esa arca de la salvación. Amén. Jesús mismo dijo, y cita en su palabra y nos confirma, que pocos serían los que se salvarían. Amén, pocos. Una vez un amigo que bueno, estaba empezando él a conocer de la palabra, dijo, no, pues yo creo que pues la mayoría se van a salvar, ¿no? La mayoría de la gente en el mundo. Y yo le dije, no, bueno, pues eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que muchos son llamados, pocos escogidos, que los hombres que quieran salvarse, dice que tienen que entrar. Jesús habló de una puerta estrecha por la cual el hombre se tenía que esforzar para entrar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha, por esa puerta delgadita, difícil de entrar, dice, porque dice, o sea, es una puerta que si quieres salvarte te tienes que esforzar para entrar por ella, dice, porque la puerta ancha es una puerta, dice, que no tiene problema, donde el mundo es indiferente y la mayoría se va por esa puerta, pero va directo a la perdición. Como dice, vamos a leerlo ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Fíjense lo que Jesús dijo, dice, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos. Dice, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y dice, pocos son los que la hallan. O sea que son muchos los que se pierden y son pocos los que la hallan. Esa es otra de las similitudes de estos tiempos. Pocos se salvaron en el arca de Noé, pocos se salvarán por medio de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la invitación de esta noche es que seamos entendidos, así como Noé y su familia en su tiempo, en su generación fueron entendidos y entraron al arca de la salvación y se salvaron. Pues así, la invitación de nuestro Señor Jesucristo es que hoy, en estos tiempos finales, seamos como la familia de Noé, seamos como Noé y su familia, seamos entendidos y entremos al arca de la salvación que se llama Jesucristo. No seamos como la gran mayoría de la generación de Noé, que no entendió los tiempos. No seamos como la gran mayoría de estos tiempos finales, que no están entendiendo los tiempos, que no entran en esa arca provista ya por Dios mismo, ¿verdad? Y que pues finalmente los que no se percataron en los tiempos de Noé, pues murieron ahogados en el diluvio. Pues así muchos morirán en los juicios de Dios que vienen sobre este mundo, de los cuales ya estamos viendo el principio de dolores, estamos viendo cómo se acerca este tiempo, estas señales. Por lo tanto, esa puerta de salvación poco a poco se va a ir cerrando hasta que un día se cierre completamente, y bueno, pues el que se salvó, pues
se salvó. Esa es la invitación a la cual nos hace nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos, en estos tiempos finales. Al comparar Jesús los tiempos finales, ya para concluir, previos a su retorno con los tiempos de Noé, nuestro Señor Jesucristo dirigió la atención a sus discípulos hacia la culminación del tiempo de su venida y cómo los cristianos debemos esperar su regreso. Amén. ¿Cómo debemos esperar los cristianos su regreso? Bueno, siendo entendidos de los tiempos que estamos viviendo, preparándonos en santidad, una vida recta, agradable a Dios, transformada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, para llegar a ser como las vírgenes prudentes que esperaban a su esposo, que tenían sus lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, luchando continuamente en nuestra vida espiritual, en oración, contra todos los poderes demoníacos que hay en el mundo, ¿verdad? No dejándonos llevar por el engaño de los poderes de Satanás que hay en el mundo, por el engaño del pecado, de la carne, ¿verdad? De la naturaleza caída que tenemos y que tenemos que estar luchando todos los días en contra de ella, pero Dios nos ha dado las armas espirituales para luchar contra todos estos demonios, contra nuestra propia carne y contra el mundo, ¿verdad? Que dice la palabra, está todo el mundo bajo el maligno. Entonces nuestro Señor Jesús empleó toda una variedad de métodos didácticos para grabar en nuestras mentes, ¿verdad?, la importancia de estar preparados para su venida, de estar preparados para su retorno. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que Él va a regresar ya muy pronto, pero es necesario que estemos preparados, que no seamos como la generación de Noé, que seamos como Noé y su familia para estar listos, preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que cada día está más cerca. Antes de comenzar con las noticias que cada clase estamos dando, me gustaría que hiciéramos una oración para aquellos que quieran recibir a Jesucristo como su Salvador, que quieran entrar en esa arca de la salvación, que quieran pues estar atentos, ¿verdad? No ser como la generación de Noé. Me gustaría que leyéramos otra vez la escritura que leímos en un principio. Dice, leímos ahí en Mateo 24:37, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, Cristo quiere que seas entendido, que seamos entendidos. Amén. No seamos como esa generación perdida de Noé. Seamos como la familia de Noé y hallemos gracia delante de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hagamos una oración. Si quieres recibir a Jesucristo, es muy fácil. Simplemente abre tu corazón, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, dile: Señor Jesús, recibo tu salvación que es por fe, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, que recibo como mi Señor y Salvador, por medio de la fe en ti, Dios hecho carne, que es Jesucristo, que fuiste a esa cruz del Calvario, derramaste tu sangre para expiar, para redimir mis pecados. Yo recibo esa sangre y te doy gracias, Señor, porque por medio de esa sangre me has salvado. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador, y me arrepiento de mis pecados. Gracias, y recibo también tu Espíritu Santo que viene sobre mi vida y es el que me va a ayudar a vivir una vida
diferente, agradable a ti, buscando hacer tu voluntad y entendiendo y leyendo y estudiando tu palabra todos los días. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues qué bueno, si nunca habías hecho esta oración, pues qué bueno que la hiciste. Ahora te felicito, Dios te bendiga, sigue estudiando la palabra de Dios, síguenos en estos cursos que damos los viernes, vas a seguir aprendiendo de su palabra y pues vamos a concluir dando las noticias importantes de esta semana que con un sentido profético, bíblico y profético, ¿verdad? Que queremos darle a estas noticias que vamos a comentar a continuación. Salió una noticia muy importante en la semana que dice así: la próxima meta de Facebook es ser una experiencia religiosa. El gigante tecnológico está aumentando sus alianzas oficiales con diversos grupos religiosos en Estados Unidos para dar forma al futuro de las comunidades de fe religiosa en las redes. ¿Cómo ven esta noticia? Aquí podemos ver, si la traemos al enfoque bíblico y profético, bueno, podemos ver cómo está operando en el mundo este espíritu del anticristo, teniendo ya como fin que las religiones al final de los tiempos se unan en una sola religión, que es esto la Biblia le llama el ecumenismo, el ecumenismo es la unión de diversas religiones en aras de una supuesta paz y de que llevarse bien unos con otros, pero lo cual no va de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no quiere decir que nos tengamos que llevar mal con las personas que son de otras religiones o que tienen una religión u otra religión, porque los cristianos no tenemos una religión, tenemos una relación con Cristo. O sea, no quiere decir que nos vayamos a llevar mal con ellos. Lo que pasa es que no podemos comulgar con doctrinas que no vayan de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es una verdad absoluta, no hay verdades relativas en la palabra de Dios. Entonces, o creemos o no creemos, y el creer implica para un cristiano pues apegarse a las enseñanzas de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Maestro, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tenemos que apegarnos a ellas y no podemos tener esa relación, ¿verdad?, con religiones que estén en desacuerdo con la palabra de Dios. Amén. Amamos a los que son diferentes, pero los invitamos a conocer la verdad. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad te hará libres. Entonces vemos que, entre otros puntos, lo que está diciendo o la meta del Facebook de ser una experiencia religiosa, bueno, pues es ese fomento del ecumenismo. Algo más que quiere fomentar pues es que las iglesias cristianas dejen de congregarse físicamente, lo cual hemos comprobado a través de estos tiempos de pandemia, pues que trae un enfriamiento espiritual para los creyentes. Hemos visto cómo ha bajado, disminuyó la asistencia a las iglesias cristianas, se enfriaron muchos espiritualmente. También es una depuración que Dios está haciendo en su pueblo, está viendo a ver quiénes sí son y quiénes no son, quiénes son ovejas, quiénes son cabritos. O sea, es parte del trato de Dios con su pueblo. También sabemos que en las redes pues ya se está censurando todo lo que no les convenga, ¿verdad?, a los que dirigen, a la élite mundial que dirige este nuevo orden mundial que quieren establecer. Vemos que censuran todo lo que no les parece, o todo lo que se diga en las redes que no vaya de acuerdo con ellos, o que atente supuestamente contra los derechos de terceros, de minorías, de quien sea. Por ejemplo, si atenta algo contra el movimiento LGTB, la libertad de género, los movimientos feministas,
aún comentarios que se hagan sobre las epidemias actuales, etcétera. Si a ellos no les gusta, pues ellos lo censuran. O sea, en pocas palabras, todo esto va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñamos la palabra de Dios tal cual, hablamos del pecado, lo que es pecado en la Biblia, aunque a ellos no les gusta, y si no les gusta, pues ellos te van a censurar. Entonces, esa meta, ¿verdad?, de ser una experiencia religiosa, pues es una meta de ser una religión, pero de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a ese ecumenismo que es contrario a la palabra de Dios. Hay dos escrituras que quiero dejarles en este sentido. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que está escrito ahí en Hebreos 10:25. Es fundamental que la iglesia se congregue, que nos congreguemos. Está escrito en la palabra de Dios. Eso nos aviva espiritualmente y es una orden de Dios. No nos dejemos de congregar como iglesia, ¿verdad? Sabemos que esto está siendo atacado en estos tiempos. Y Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Mateo 18:20. Bueno, pues este es otro ataque contra esta palabra dada por nuestro Señor Jesucristo. Otra noticia importante es que miles de científicos de todo el mundo piden que ya se encienda la alarma climática a nivel mundial debido a los elevados calores, 10 grados por encima del promedio que se han levantado en este último año, que han provocado o que están provocando grandes incendios en todo el mundo. En Estados Unidos hemos visto grandes incendios, creo que ahorita hay más de 80 que no han podido apagar. En Estados Unidos, en Canadá, en Turquía, grandes incendios se han dado, zonas turísticas han tenido que ser evacuadas completamente, incendios en Australia, en Brasil, en Nueva Zelanda, en Israel y en muchos otros países. Por lo tanto, los mismos científicos están pidiendo que se encienda la alarma climática a nivel mundial. Bueno, pues vemos que conforme a la palabra de Dios, pues son parte de los tiempos finales, ¿verdad? Los desastres que vendrían, terremotos, etcétera, que vendrían sobre la tierra. Aquí le dan el enfoque, el mundo le da un enfoque de un problema climático nada más, pero nosotros sabemos que el enfoque bíblico es a consecuencia del pecado del hombre y de que son los últimos tiempos previos al regreso de Cristo. Guerras y rumores de guerras. Estados Unidos, Inglaterra amenazaron en esta semana a Irán, ya que el ejército iraní, a través de drones, atacó a un buque petrolero comercial israelí, pero sin darse cuenta que en él murieron un ciudadano inglés y un ciudadano rumano, lo cual pues trajo como consecuencia amenazas de estas dos naciones en contra del pueblo de Irán. Otra noticia es que los talibanes ya recuperaron la mayor parte del país de Afganistán, al haber salido de este país el ejército de Estados Unidos, que había estado ahí durante los últimos 20 años, pues nada más salieron y en cuestión de semanas pues ya otra vez este problema que supuestamente ya estaba superado, ¿verdad?, de este grupo terrorista, sectario, religioso, intransigente, trata de imponer sus leyes. Si no aceptan su religión, pues ellos te van a matar, con todas sus ideas que traen. Bueno, pues ya están prácticamente otra vez ocupando todo el país de Afganistán. China, que es otra noticia. China, que es un país que declaradamente, abiertamente se ha declarado enemigo de la Iglesia de Cristo, de los cristianos, desde hace un poco más de 5 años, pues sigue siendo golpeada por diferentes
diversas catástrofes climáticas como grandes inundaciones, tifones, nuevas epidemias que están causando pues la muerte de mucha gente. Aún miles de muertos están pasando en este país. Otra noticia es que el presidente francés Emmanuel Macron estableció en Francia como obligatorio el pase verde de movilidad para que la gente pueda entrar en cualquier lugar público, lo cual ha provocado pues grandes protestas en Francia, ahí en París. Esto es como y esto pues del pase verde ecológico pues simplemente es como una preparación para el control, ¿verdad? Están como que probando a ver cómo les sale, ¿verdad? Están preparando pues lo que viene en el futuro con el anticristo que va a querer controlar el mundo, ¿verdad? Pues todo esto es parte ya de ese control que se está estableciendo en el mundo, echándole la culpa pues a una pandemia, a un virus, etcétera, a las enfermedades. Entonces, bueno, pues con eso terminamos el tiempo de noticias de esta lección, de esta tercera lección. Recordemos que conocer y entender la profecía bíblica, la palabra profética más segura, nos hace amar más a Dios, buscarlo más, estar listos y preparados para su segunda venida, y también nos sirve para ser útiles para Dios, en las manos de Dios, ser luz del mundo, sal de la tierra, previo a la venida, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pues gloria a Dios, hasta aquí terminamos la lección 3, amén, gloria a Dios, gracias a Dios por habernos acompañado, gloria a Dios, gracias por sus vidas, que Dios los bendiga en esta semana, sigamos estudiando la palabra de Dios, les invito el próximo viernes a la lección 4, gloria a Dios, y pues que Dios los bendiga a todos, la paz de Cristo sea con todos, shalom. Recuerden que ya Jesucristo viene pronto, seamos entendidos como lo fue Noé y su familia. Gracias, Dios los bendiga, Cristo te ama. Amén.